Hoy hablaremos de algo que define la vida congregacional, nuestra cultura de culto. Y lo haremos respondiendo una pregunta muy común. ¿Por qué nuestros cultos no se parecen a espectáculos o conciertos o eventos fogosos emocionales? ¿Acaso eso nos hace poco espirituales? Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Estamos a punto de terminar el año 2025 y han sido muchas las bendiciones de nuestro Dios en este año. Debemos vivir agradecidos y esperar de nuestro Dios sus bondades para el 2026. Bien, iniciamos haciendo estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué nuestros cultos no se parecen a espectáculos, conciertos o eventos fogosos emocionales? Y si eso es poco espiritual. Y bueno, mi respuesta corta es no. No somos pocos espirituales por buscar reverencia y orden, hermanos. Más bien, creemos que la espiritualidad bíblica se ve en un culto centrado en Dios, en un culto regulado por la palabra, pero también orientado hacia la edificación de la iglesia. A veces la gente confunde lo intenso con lo espiritual, confunden mucho ruido con mucho espíritu, confunden mucha emoción con mucha presencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña a evaluar el culto de manera distinta, hermanos. Debemos evaluar el culto por la verdad, por la reverencia, por la claridad, por la edificación y por el carácter de Dios reflejado en lo que hacemos cuando nos reunimos. Así que hoy quiero que esto lo veamos desde el Nuevo Testamento, especialmente en el texto que ya hemos hablado de 1 Corintios 14, 26 al 40, y nos vamos a apoyar en Hebreos 12, 28 al 29 y Juan 4, 23 y 24. Primero, hermanos, recordemos algo. La iglesia primitiva no nació como una religión de templos o una religión de espectáculo. Los creyentes se reunían de manera sencilla, muchas veces en casas, compartiendo la vida juntos, orando juntos, escuchando la enseñanza de los apóstoles y participando del partimiento del pan. Hechos 2, 46, 47 lo describe de esta manera. Dice este pasaje, hermanos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que esto no significa que reunirse en casa, hermanos, sea más santo que reunirse en un local o en un templo el día de hoy. No, no quiere decir esto, pero sí nos recuerda el punto. ¿Cuál es el punto? La grandeza del culto cristiano, hermanos, no depende de lo externo. La grandeza del culto está en la presencia de Dios. La grandeza del culto está en la palabra de Dios. La grandeza del culto, hermanos, está en la fe del pueblo de Dios y en la centralidad de Cristo. Así que, de hecho, aún históricamente se reconoce que muchas comunidades cristianas tempranas se reunían en casas particulares y que el cristianismo surgió sin la estructura de templos como su centro de identidad. Entonces, desde el inicio, hermanos, el culto cristiano tenía un tono. ¿Cuál era? Sencillo, centrado y edificante. Ahora, si vamos a 1 Corintios 14, este pasaje es crucial porque Pablo está corrigiendo un problema que es real. Una reunión que podía volverse confusa, desordenada,
donde algunos buscaban expresarse y sin considerar si la iglesia estaba siendo edificada. O sea, no les importaba si la iglesia estaba entendiendo y podía crecer. Así que voy a leer una parte del texto y luego lo explico. Bien, 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y podemos subrayar eso, ¿no? Hágase todo para edificación. Ese es un termómetro, hermanos, bíblico, algo que nos ayuda a medir nuestro culto. Cuando la iglesia se reúne, lo que ocurre allí debe edificar, no debe confundir, debe ayudar, no exhibir, debe aclarar, no enredar. Ahora mire estos dos versículos que son como el cierre doctrinal de este capítulo. En el versículo 33, 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo? Es sencillo, hermanos. Dios no se parece a la confusión. Dios no se caracteriza porque haya falta de claridad. Dios se caracteriza por la paz, Dios se caracteriza por el orden y Dios se caracteriza por la claridad. Por tanto, el culto debe reflejar el carácter de Dios y cumplir el propósito de Dios, que es edificar a su pueblo. El culto debe cumplir el propósito de Dios, que es edificar a su pueblo. Entonces, en Corinto había intervenciones, hermanos, simultáneas, profecías sin evaluación, lenguas sin interpretación. Y Pablo está diciendo aquí en estos pasajes: paren, esto no está ayudando, esto no edifica, esto no refleja el carácter de Dios. Es importante que notemos esto, lo que Pablo está tratando de hacer. Aquí hay una frase que debemos decir con cuidado pastoral. El objetivo del culto, hermanos, no es impresionar con emociones, no es manipular las emociones. El objetivo del culto, hermanos, es glorificar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Las emociones, por supuesto, pueden estar presentes y gracias a Dios cuando hay gozo santo, pero la emoción, hermanos, nunca debe gobernar el culto. El culto debe estar gobernado por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto para nuestra cultura de culto como iglesia en el día de hoy? Eso significa, en primer lugar, que priorizamos la predicación expositiva. ¿Qué queremos decir con eso? Que abrimos el texto, lo explicamos en su contexto y lo aplicamos a la vida de los creyentes. No dependemos de momentos, ni de palabras especiales, ni de impresionar a nadie. Dependemos del medio que Dios ha dejado de forma ordinaria, hermanos, para que su pueblo sea alimentado. Y el medio ordinario para eso es la palabra proclamada. Así que en nuestro culto priorizamos la predicación expositiva. Segundo, buscamos música y alabanza bíblica, cantos, himnos, coros que tengan contenido, hermanos, que hablen de Cristo, que hablen de su obra, que hablen de su cruz, que hablen de su resurrección, que hablen de la gracia, que hablen, hermanos, del llamado a la santidad. No despreciamos el sentir. Lo que evitamos es un sentir vacío que solo habla de nosotros y de nosotros y de nosotros y no habla de Dios. Queremos que el corazón arda, sí, pero queremos que el corazón arda por la verdad de Dios, por el amor a Dios. Bien, tercer cosa, hermanos, cuidamos una participación congregacional que sea ordenada y reverente. Es decir, oración sincera, lectura bíblica, dirección pastoral clara, momentos entendibles para toda la congregación. No queremos, hermanos, no queremos que una visita diga: no entendí nada.
Queremos que una visita diga, entendí el Evangelio, vi reverencia en el culto, escuché la palabra de Dios. Así que buscamos primero priorizar la predicación expositiva, segundo, buscar una música y alabanza bíblica y en tercero, cuidamos también la participación congregacional ordenada y reverente. Cuarto punto, hermanos, evitamos el espectáculo y la manipulación emocional, no porque odiemos la alegría, sino porque desconfiamos de lo que intenta producir resultados espirituales, pero con técnicas humanas. Luces, música todo el tiempo, un ambiente controlado, más bien por la tecnología. Y aquí, hermanos, ocupamos Hebreos 12, 28 y 29. Dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque porque nuestro Dios es fuego consumidor, porque nuestro Dios es fuego consumidor, agradándole con temor y reverencia. Eso no describe un culto frívolo, hermanos, describe un culto reverente. Juan 4, 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar, hermanos, en espíritu no significa adorar sin orden. Adorar en verdad no significa adorar sin afecto, sin amor. Significa, hermanos, una adoración real, una adoración interna, vivificada por el Espíritu y gobernada por la verdad revelada de Dios, es decir, gobernada por su palabra. La adoración real, interna, debe ser gobernada, guiada por la palabra de Dios. Para aplicación final, quiero invitarles a todos a valorar nuestra tradición de culto, no como algo anticuado, sino más bien, hermanos, como una protección amorosa. Protección contra el error, protección contra la confusión y protección contra también el ego religioso que podemos ver en muchos lugares, en muchos cultos, donde más bien pareciera que el ego es el que resalta en los momentos de adoración. Y podemos hacerlo, hermanos, revalorar nuestra tradición, pues haciendo algunas preguntas. Esto lo propongo para la iglesia, para los líderes, para los servidores. Y es revisar cada elemento de nuestras reuniones con 4 preguntas bíblicas. La primera pregunta sería, ¿esto glorifica a Dios o centra más la atención al hombre? Número 2, ¿esto edifica la congregación? ¿No? Es decir, hágase todo para la edificación. Tercer pregunta, ¿esto es claro y entendible o genera confusión? Y número 4, ¿esto se hace decentemente y con orden? Cada elemento de nuestro culto podemos reevaluarlo a partir de estas preguntas. Por ejemplo, pensemos en las acciones de gracias. ¿Las acciones de gracias glorifican a Dios o están centradas en el hombre? Las acciones de gracias edifican a la congregación, ¿no? Es un testimonio que ayuda a la iglesia. Nuestras acciones de gracias son claras, son entendibles o más bien generan una confusión de tantas cosas que mezclamos. Esto que hacemos en las acciones de gracias se hace decentemente, se hace con orden. Si podemos responder, hermanos, esas preguntas con una buena conciencia, pues vamos en buen camino. Cada elemento del culto lo podíamos evaluar a través de estas preguntas. Quisiera terminar, hermanos, con una oración para que nuestro Dios nos ayude en este tema que es importante también para nuestra vida congregacional. Señor nuestro, gracias te damos por que nos permites congregarnos como pueblo. Queremos pedirte, Señor, perdón cuando no buscamos tu gloria, sino buscamos más bien impresionar. Cuando perseguimos, Señor, las emociones en vez de la edificación de tu pueblo, Señor.
Danos un culto centrado en Cristo. Danos un culto, Señor, saturado de tu palabra, marcado más bien por la reverencia y por el orden, Señor. Que al reunirnos se vea tu carácter de paz, de santidad, no de confusión. Te rogamos, Señor, que nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestra predicación, Señor, honre tu nombre. Edifica a los creyentes, Padre. Trae convicción a los inconversos y haz de nuestra congregación un testimonio fiel de tu evangelio. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por escuchar esta serie. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria y a adorar como Él nos manda a través de su palabra, con gozo y con reverencia. Que el Señor les bendiga, hermanos.